Hola, mi nombre es Kevin Carrasco y junto con Alberto vamos a presentar la práctica número 7 de inferencia y reporte. Yo voy a presentar la parte de inferencia primero y luego Alberto va a presentar un pequeño ejercicio de cómo reportar e interpretar una regresión. Entonces, la idea que está detrás del concepto de inferencia es determinar si nuestros análisis estadísticos pueden ser extrapolados a la población que estamos estudiando. Ya que generalmente cuando trabajamos con encuestas, estas trabajan con muestras de distinto tamaño, como por ejemplo el SOC, el MOVID o el INE, recogen una muestra de la población objetivo. En este caso, por ejemplo, del SOC eh, se recogen aproximadamente 3.000 respuestas que constituyen la muestra de una población que sería la sociedad chilena. Entonces, lo que queremos ver es que nuestros estadísticos que podemos recopilar o que podemos analizar a partir de esta muestra son extrapolables a la población. En el contexto específico de la regresión, esto se traduce en la significación estadística del coeficiente beta, en el sentido de que lo que queremos saber es si nuestro coeficiente de regresión es significativo a nivel poblacional. La significación estadística entonces lo que nos permite es afirmar si nuestro beta es distinto de cero. Y esta afirmación se puede realizar con un cierto nivel de probabilidad de error P. Entonces, lo que podemos afirmar es con cuánta probabilidad de certeza o de error podemos decir que a partir de nuestra muestra existen diferencias que también son congruentes en la población. Y dentro de esta idea, el concepto central es el de error estándar, siendo este el que nos dice el grado de probabilidad de error que nos permite afirmar si es que nuestro beta es distinto de cero. Por ejemplo, eh, podemos calcular distintos estadísticos, ya sea el coeficiente de regresión o un promedio de la muestra, pero no sabemos si estos son lo mismo para la población que queremos estudiar. Para tener una aproximación más exacta de, eh, del promedio real de la población, deberíamos sacar varias muestras y calculamos la desviación estándar a partir de las diferencias que existen entre los distintos promedios. Y con esto obtenemos un posible rango de variación de los promedios en la población, que se asocia con la distribución normal. Y me voy a pasar acá a la tabla de distribución normal que mostraba el profesor Juan Carlos en la clase del viernes, en que se muestra que a partir de el teorema del límite central y la ley de los grandes números, a medida que aumenta la muestra, esto tiende a ser similar a la distribución normal. Esta distribución quiere decir que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del promedio, en el sentido de que el 68% de la muestra se agrupa una desviación estándar a la izquierda o una desviación estándar a la derecha del promedio. Pero el 68% de semejanza no es tan representativo, sino que lo que necesitamos es aumentar esta significación a, por ejemplo, el 95%, que es un número ya más serio o que está aprobado estadísticamente y se utiliza por convención como lo mínimo necesario para decir que nuestro trabajo es bueno. Y este 95% nos dice que exactamente eso, el 95% de la muestra se ubica o dos desviaciones estándar hacia la izquierda del promedio o dos desviaciones estándar hacia la derecha. Asimismo, podemos también avanzar hacia un poco más de exactitud y decir que el 99% de la muestra se ubica tres desviaciones estándar hacia la izquierda o tres desviaciones estándar hacia la derecha. Y esto lo obtenemos, como mencionaba recién, a partir de distintos promedios de distintas muestras. Pero realizar demasiadas muestras es muy costoso, tanto por la recopilación de datos, procesamiento posterior de las variables, la codificación y todo eso. Y por lo general entonces trabajamos solo con una muestra, que no nos permite hacer estas diferencias de desviaciones estándar. Pero lo que sí se utiliza para solucionar este problema es
el concepto de error estándar, que está basado en el teorema del límite central y que nos dice, por ejemplo, que para el promedio, que a partir de esta fórmula podemos decir el grado de probabilidad de error para afirmar que nuestro promedio muestral también es coincidente con el promedio de la población. La fórmula es esta de acá, que el error estándar del promedio de X es igual a la desviación estándar partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, al tener el tamaño de la muestra en el denominador, esta nos dice que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, menor va a ser el error estándar que vamos a tener. Por eso está basado en el teorema del límite central. Y que mientras más grande sea nuestro tamaño de la muestra, más cerca vamos a estar entonces de lo que ocurre realmente en la población. Ahora, para ejemplificar esto, vamos a pasar a R y vamos a utilizar una muestra, o sea, vamos a utilizar como población, perdón, la base de datos del SOC 2018. Entonces lo que podemos acá imaginar, por ejemplo, es que la base de datos del SOC 2018 corresponde a un país muy pequeño que tiene 3.703 personas de habitantes. Y esto va a ser nuestra población. Y a partir de esta población vamos a recopilar 14 muestras aleatorias de distinto tamaño. Primero, para realizar esta simulación, ocupamos este código, que es como lanzar una semilla, y que nos permite ver que aleatoriamente, o sea, la misma aleatoriedad, en el sentido de que gracias a este código, ustedes cuando realicen esta simulación, les van a aparecer los mismos resultados que nos van a aparecer a nosotros. Entonces, con este código de acá, creamos un nuevo objeto que se llama el SOC N30. Recogemos una muestra aleatoria de 30 casos a partir del SOC 2018 y con mutate hacemos un nuevo dataset de 30 que posee una variable de el promedio de estatus social subjetivo y que lo calcule con la función del promedio sin contar los NA. Esto lo hacemos para los 30, para recoger una muestra de 30 casos, de 50, de 75, de 100 y así sucesivamente hasta llegar a una muestra mayor de 2.500 casos, que ya se acerca bastante a los 3.700 casos que tenemos de nuestra población original. Entonces, a partir de esto también podemos generar una tabla que agrupe, una nueva base, perdón, que agrupe todas estas muestras que acabamos de recopilar y que son aleatorias, y calculamos un promedio para esta nueva base. Y a todas estas muestras que fuimos recopilando, son 14 muestras, las agrupamos por cada una de ellas y calculamos para cada una de ellas el promedio del estatus social subjetivo, la desviación estándar del estatus social subjetivo y el error estándar, que como habíamos dicho es la desviación estándar partida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso lo guardamos todo en una nueva objeto. Y podemos ver este objeto, que es una tabla, que nos dice el tamaño de nuestras muestras, el promedio de cada una de ellas, la desviación estándar y el error estándar. Y aquí podemos ver que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el error estándar va disminuyendo sistemáticamente. Por ejemplo, acá cuando teníamos una muestra de tamaño 30, el error estándar era de 0,25. Pero ya al tener una muestra mayor, de 2.500 casos, el error estándar es mucho menor, de solo 0,03. Y esto también lo podemos ver acá en esta tabla que aparece en el gráfico, en el práctico, perdón, que nos muestra cómo va variando la desviación estándar y el promedio, son las líneas rojas y verdes, a medida que va aumentando la muestra.
Por ejemplo, al tener una muestra de 100 casos, vamos a sacar esto, como van variando aleatoriamente, pero que al ir aumentando la muestra, también podemos ver que esta cosa se parece cada vez más a la distribución normal. Ahora entonces, lo que nos interesa saber específicamente en este práctico es cómo utilizar el concepto de inferencia en nuestra regresión y que también nos va a servir, o les va a servir en realidad, para su trabajo número 2 y 3. Y esto es específicamente lo que nos interesa saber es si las diferencias que existen en nuestra variable independiente con respecto a los valores de x son estadísticamente distintos de 0. Es decir, el nivel de probabilidad de que sean estadísticamente distintos de 0. Para esto vamos a hacer una prueba T. La prueba T está basada en la distribución T, que es una versión ajustada al tamaño muestral de nuestra distribución normal. O sea, la distribución normal, la curva de la distribución normal, está ajustada al tamaño muestral con el que estamos trabajando y se denomina prueba T. A partir de esta prueba T, nosotros podemos elegir un nivel de probabilidad o de significancia estadística con el que queramos trabajar y esta nos entrega un T crítico, que es el valor mínimo que debemos tener para que nuestros coeficientes de regresión sean estadísticamente distintos de 0. Por ejemplo, podemos elegir una probabilidad de error de 0,05 y nos va a entregar cierto valor t, que es lo que mínimo debemos poseer para nuestros coeficientes, para decir que existen diferencias en la población, a partir de lo que calculamos con nuestra muestra. Para calcular, para hacer la prueba de, perdón, lo que necesitamos es calcular en primer lugar el valor t de cada coeficiente de regresión, que esto lo hace r. Después tenemos que establecer un nivel de probabilidad de error, por ejemplo el 0,05% de 5 para un 95% de confianza, y que eso lo establecemos nosotros como investigadores. Luego calculamos el valor t crítico, que eso lo hace R también, y después lo contrastamos, que eso lo hacemos nosotros. Si nuestro valor t es mayor que el valor t crítico, entonces se puede establecer que el coeficiente es estadísticamente significativo con una probabilidad de error menor al 0,05, que es lo que habíamos establecido antes. O lo que es lo mismo, que se rechaza nuestra hipótesis nula, con un 95% de confianza. Y la hipótesis nula lo que nos dice es que nuestro beta es 0, o que no existen diferencias distintas de 0. Y todos estos pasos lo vamos a hacer ahora con R. Para esto vamos a utilizar una base de datos, que ya habíamos usado en prácticas anteriores y corresponde a esta de los juegos de Taka Taka. Esta base de datos tiene 3 columnas, una de ID, en que nos muestra que existen 23 casos distintos. Está nuestra variable juegos X, que es la cantidad de juegos previos que ha tenido una persona, y nuestra variable puntos Y, que nos dice la cantidad de puntos que ha obtenido cada jugador. Ante esta tabla o esta base podemos hacer nuestra regresión y sacar ya nuestra primera tabla de regresión, que nos muestra el intercepto, ¿cierto? Que da 2,5, nuestro coeficiente de regresión, que es 0,5, que indica que por cada juego previo la cantidad de puntos aumenta en 0,5 unidades. Y también tenemos el R cuadrado, que son los 3 valores o los 3 estadísticos que hemos estado trabajando hasta ahora. También ahora se nos agregan este nivel de significancia y esto de acá, que es lo que vamos a ver ahora. Para mostrar paso a paso esto, lo que vamos a hacer entonces es calcular nuestro error estándar, que es lo primero que tenemos que sacar. Y el error estándar se calcula a partir de esta fórmula, que es el error estándar de la regresión, que es distinto al del promedio que ya hemos visto recién.
Para esto sacamos la raíz cuadrada de 1 partido en el tamaño de la muestra menos 2 y la sumatoria de los residuos partido por la sumatoria de los cuadrados de x menos su promedio. Entonces, calculamos primero los valores predichos, ¿cierto? Nuestro y a partir de la fórmula de la regresión, que son el intercepto más los datos de x por nuestro coeficiente de regresión. Y los agregamos a una nueva columna que se va a llamar estimado. Luego podemos estimar también los residuos, que es la diferencia que existe entre los puntos observados y los datos que nosotros estábamos prediciendo. Luego, para que estas diferencias sean todas positivas, los elevamos al cuadrado. Y finalmente, calculamos también las diferencias que existen entre la cantidad de juegos previos y el promedio de los juegos previos. Y, al igual que en el paso anterior, los elevamos al cuadrado para tener solo diferencias positivas. Y podemos ver la tabla, cómo se crearon estimado residuo cuadrado, el promedio de x y el promedio de x al cuadrado, con todos los valores positivos acá en estos dos. Entonces, ahora es posible avanzar en esta idea de calcular el error estándar. Sumamos los residuos, nos da 0,25 y sumamos también el promedio, nos da 68. Entonces, como habíamos visto recién en la fórmula, la raíz cuadrada de 1 partido en el tamaño de la muestra menos 2, el tamaño de la muestra es 23, menos 2 nos da 21, entonces 1 partido en 21 por la suma de los cuadrados, que era 25, y todo esto partido en los 68, que es la suma de las diferencias de x. Y eso nos da entonces el error estándar. Y que este error tiene un valor de 0,132314. ¿Cierto? Y este valor, si nos fijamos, es lo mismo que habíamos obtenido recién acá en nuestra tabla de regresión. ¿Cierto? Pero es importante conocer cuál es el mecanismo que está detrás para poder establecerlo, más allá de que lo entregue R automáticamente. Y ahora, teniendo ya el error estándar, podemos calcular nuestro valor t, que como también habíamos dicho recién, es la fórmula para calcular el valor t, es nuestro beta partido por el error estándar de beta, que es 0,5 nuestro beta de regresión partido por el error estándar, y eso nos da 3.787, que es lo mismo que podemos hacer acá, nos da 3.787 y lo podemos comparar. Podemos establecer entonces, por ejemplo, un 95% de confianza para como un piso mínimo para ver si es que existen diferencias que son estadísticamente significativas en la población. Y al trabajar, como habíamos mostrado recién, en la distribución normal, trabajamos con dos colas. Entonces, este 95% o el 0,5% restante de ella se transforma en un 0,25. Y en este valor calculamos los grados de libertad y la probabilidad con la que queremos trabajar para poder obtener el valor crítico. Y esto lo hace R automáticamente. El inverso del P025, que es lo que queremos trabajar para trabajar con el 95% de confianza, es 0.975. Y los grados de libertad, que son 21. Los grados de libertad, la fórmula para obtenerlo es el tamaño de la muestra menos K, que son la cantidad de predictores, menos 1. Entonces, como habíamos visto, el tamaño de la muestra es 23, la cantidad de predictores es 1, solo la cantidad de juegos previos, menos 1. Y eso nos da 23 menos 1 menos 1, que es 21. Y calculamos entonces nuestro T crítico para nuestra muestra con un
95% de confianza. Y nos dice que el T crítico es 2.07. Y el T que nosotros habíamos tenido es 3.7. Lo que es mayor al T crítico y que por tanto podemos decir que las diferencias que existen en nuestro coeficiente de regresión, o las diferencias que existen en I, perdón, son distintas de cero a nivel poblacional con un 95% de confianza. Y si queremos ser un poco más exhaustivos en esto, podemos trabajar también con un 0,01% de error, y que al dividir en dos colas nos da 0,05. Y el T crítico para este valor es 2.8, que también sigue siendo menor a nuestro valor T que habíamos calculado para el coeficiente de regresión. Y entonces de la misma forma podemos decir que las diferencias que existen en nuestro valor I son extrapolables a la población. O sea que lo que nosotros podemos calcular en nuestra muestra también ocurre en la población. Ahora, para terminar, vamos a ver lo relativo a los intervalos de confianza, que tienen que ver con el rango probable de variación que puede tener nuestro coeficiente de regresión. Y se calcula a partir de la suma y resta del error estándar a cada beta de regresión. Entonces, con esto también podemos decir si que existen diferencias estadísticas al pasar o no por cero. En nuestro ejemplo, para un 95% de confianza, el T crítico es de 2.079, ¿cierto? Y por lo tanto, considerando el beta de 0,5 y el error de 1.132, podemos calcular el valor mínimo de nuestro coeficiente, de nuestro intervalo de confianza, y el valor máximo, que es el beta de regresión menos el T crítico y el error estándar. Está multiplicado por el error estándar. Y eso nos da 0,22. Y también podemos hacer lo inverso, que es sumar este valor, y nos da 0,77. Y esto quiere decir que el coeficiente de regresión, que es 0,5, se ubica dentro de un intervalo de confianza de 0,22 y de 0,77. Entonces, como este valor, al trabajar con un 95% de confianza, no se cruza con el 0, ¿cierto? Porque el valor mínimo es 0,22. También podemos decir que existen diferencias que son distintas de 0 en nuestra población. Y toda esta información la podemos obtener en una tabla de regresión, que la voy a mostrar acá, que aparece el intercepto, ¿cierto? Nuestro coeficiente de regresión, el error estándar y los intervalos de confianza, que es lo que habíamos calculado recién. Y acá es importante que aparecen también las estrellitas, y acá aparecen los P de significación. Pero no vamos a entrar en tanto detalle aquí, porque esto es lo que corresponde a la presentación de Alberto a continuación. En esta segunda sección del práctico vamos a analizar e interpretar una tabla de regresión múltiple. Para ello, primero cargaremos las librerías necesarias y luego la base de datos. Primero, vamos a revisar los nombres de nuestras variables para luego seleccionarlas y renombrarlas. En este caso, usaremos las variables de ciencia, matemáticas, mujer, estatus y lectura. Bueno, para hacer el modelo de regresión, vamos a partir por presentar una hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis principal será que el puntaje de ciencias puede ser predicho por los puntajes obtenidos en matemática y lectura, controlando estas asociaciones por sexo y estatus. En este caso, podríamos presentar dos modelos, uno solamente con los predictores principales, es decir, matemática y lectura, y luego un segundo modelo con las variables control para ver si los efectos se mantienen. También podríamos pensar en tres modelos, uno con matemática, otro con lectura y otro con ambos y además las variables control. La decisión de cómo presentar los modelos depende principalmente de las hipótesis que se estén contrastando y también de que los resultados permitan hacer la mejor discusión posible. Entonces, acá, en primer lugar,
Haremos la regresión sin las variables control y luego con las variables control. Para presentar los resultados de la regresión existen diferentes librerías en R. En este caso usaremos la librería SJPlot. Acá vamos a correr el primer modelo. Bueno, esta tabla tiene las opciones por defecto. En general, para cada predictor hay dos piezas de información importantes. En primer lugar, la estimación del coeficiente de regresión, que corresponde a la columna Estimates, y por el otro lado, una estimación referida a la inferencia o a la significación en estadística, en este caso la columna CI, que refiere al intervalo de confianza. Esta segunda información, en general, es el error estándar, o también puede ser T, que corresponde al coeficiente dividido por el error estándar, o, como en este caso, el intervalo de confianza, dado usualmente para un nivel del 95%. Según la tabla realizada, la información de inferencia puede aparecer tanto debajo del estimado o acá al lado, como en este caso. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ajustes en la tabla, presentando ahora el error estándar en lugar del intervalo de confianza y reemplazando la columna el nivel de probabilidad de error P por asteriscos que indican el nivel de significación de cada coeficiente, lo cual hace más rápida la interpretación. También cambiamos algunas etiquetas de la tabla para que sea más fácil de leer. Por ejemplo, ahora aparece modelo 1 y modelo 2, predictores, un beta en vez de estimates, entre otros. Ahora vamos a interpretar las tablas. Los coeficientes nos hablan de la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Nos muestran la magnitud del cambio predicho en el puntaje de ciencia por cada una unidad en que aumenta el predictor. Para matemática, el coeficiente es de 0,402 en el módulo 1 y baja a 0,389 en el modelo 2. Entonces, por cada punto adicional en la prueba de matemáticas en el modelo 2, se presenta un incremento de 0,389 en el puntaje de ciencia, manteniéndose todas las demás variables constantes. Respecto a la inferencia, existen distintas maneras de dar cuenta de la significación estadística. Por ejemplo, se puede decir que este valor es estadísticamente significativo con un 99,9% de confianza o con una probabilidad de error de P menor a 0,01. Esto se puede ver aquí en los asteriscos, donde los tres asteriscos comprenden el P menor a 0,001. Bueno, con respecto a la prueba de lectura, en el modelo 2 es posible observar un coeficiente de 0,335. Esto implica que por cada unidad que aumenta el puntaje de lectura, se predice un incremento de 0,335 puntos en ciencia, manteniendo todas las demás variables constantes. Para la variable mujer, podemos observar que el coeficiente tiene un valor de menos 2,01 en el modelo 2. Al ser mujer una variable dicotómica, donde una es mujer y 0 es hombre, la estimación nos indica que para las mujeres el puntaje predicho promedio en ciencias es menos 2,01 puntos más bajo con respecto al promedio, manteniéndose todas las demás variables constantes. En términos exclusivamente estadísticos, la variable mujer no es significativamente distinta de 0 cuando empleamos un nivel de confianza del 95% debido a que el mayor es mayor a 0,05. Eso dado por los asteriscos. Bueno, si observamos el coeficiente de estatus, tenemos un valor de 0,05. Entonces, por cada unidad que incrementa el estatus, se predice un incremento de 0,05 puntos en ciencia, manteniéndose todas las demás variables constantes. Sin embargo, esto no es estadísticamente significativo a un 95% de confianza. Ahora vamos a explicar la columna del error estándar. Esta columna corresponde a los errores estándar de los coeficientes de regresión. Estos errores estándar son empleados para testear en qué medida los coeficientes son distintos de 0 en la población. El procedimiento es dividir el coeficiente entre error estándar para obtener el valor, los que luego se contrastan con la tabla de valores críticos T para obtener la probabilidad de error, que ya aparece automáticamente en esta tabla. Además, los errores estándar pueden ser utilizados para calcular los intervalos de confianza. Una manera de presentar los resultados de un modelo de regresión es a través de la visualización de los coeficientes de regresión con sus respectivos intervalos de confianza. La ventaja de este tipo de gráfico es que podemos observar la magnitud del coeficiente y las barras de error que representan el intervalo de confianza inferior y superior, utilizando un intervalo de confianza del 95% de confianza. Entonces, vamos a correr el siguiente gráfico. Bueno, en este gráfico podemos observar las distintas variables con sus valores predichos y sus intervalos de confianza, donde el punto representa el valor predicho de cada variable y la línea representa el límite inferior y el límite superior de sus intervalos de confianza. De acuerdo a las reglas de inferencia en regresión, lo que estamos contrastando es que el valor de este coeficiente sea distinto de 0 en la población, con un cierto valor de probabilidad.
Por lo tanto, si agregamos un intervalo de confianza asociado a una probabilidad de error, entonces podemos decir que este coeficiente es estadísticamente distinto de cero de la población. Y en el gráfico esto sucede cuando los intervalos no tocan el cero. Bueno, en este caso tenemos dos variables, las cuales son mujer y estatus, que podemos ver que sus intervalos de confianza tocan el cero, por lo cual no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza. Ahora volvamos a la tabla anterior para explicar el R2 y el R2 ajustado. Bueno, el R2 o R cuadrado es la proporción de la varianza de la variable dependiente, en este caso la variable ciencias, lo cual puede ser predicha por las variables independientes, matemáticas, mujer, estatus y lectura. En la tabla 1 tenemos que para el modelo 1 este valor nos indica que un 47,8% de la varianza en el puntaje de ciencias se asocia a matemáticas y lectura. Luego, en el modelo 2, el R cuadrado nos indica que el 48,9% de la varianza de ciencias puede ser predicha conjuntamente por las variables independientes matemáticas, lectura, mujer y estatus. Como vemos, la incorporación de variables control aporta levemente al R cuadrado, lo cual se relaciona con que estos predictores no son estadísticamente significativos. Luego tenemos el R cuadrado ajustado. Este nos dice que en la medida que se incorporan predictores al modelo, cada uno va contribuyendo a explicar la varianza de la variable dependiente. Así se podría continuar agregando predictores al modelo, incrementando su capacidad explicativa. Pero esto no es del todo correcto. Por esta razón, el R cuadrado ajustado busca demostrar un valor estimado más realista del R cuadrado para la población bajo análisis, penalizando por la inclusión de predictores adicionales. Por ejemplo, en el caso del modelo 2, el valor del R cuadrado es de 0,489, mientras que el valor del R cuadrado ajustado es de un 0,479. Entonces, si el número de observaciones es pequeño y el número de predictores es grande, tendremos una mayor discrepancia entre el R cuadrado y su R cuadrado ajustado. Por otro lado, cuando el número de observaciones es grande en contraste con el número de predictores, tendremos que el valor del R cuadrado y el R cuadrado ajustado serán mucho más similares. Por lo tanto, al momento de realizar la interpretación, corresponde basarse en los coeficientes del R2 cuadrado ajustado.